Antes de iniciar con los relatos les comento que en este video podrán participar para ganarse un póster. Basta con estar suscrito al canal y dejar un comentario. Así que mucha suerte. Relato compartido por Adrián Osorio. Me llamo Adrián y este relato que les voy a contar me sucedió hace aproximadamente 8 años. En una época cuando salí a jugar con mis primas al cerro. Recuerdo que teníamos un columpio en un árbol. Una vez que nos disponimos a ir a jugar a él como eso de las 6:30 aproximadamente, vimos volar unas bolas de fuego por unos nopales casi hasta la punta del cerro. Pensábamos que se estaba incendiando y entonces fuimos a avisarle a mi abuela que era la única que estaba en la casa. Cuando íbamos a llamarla escuchamos un fuerte grito como el de una lechuza más o menos, y mejor nos metimos muy asustados a la casa. Cuando llegó mi tía del trabajo le comentamos lo que había pasado, pero ella no nos creyó. Debido a esto dejamos de ir a jugar al columpio por un tiempo. Una temporada después, como eso de las 10 de la noche, me asomé desde una marquesina que estaba pegada al cerro. Ahí vi arriba del árbol del columpio donde normalmente jugábamos que se encontraba una especie de ave muy grande. Tal fue mi impresión que me espanté, pero por algún motivo no dejaba de verla. Me quedé paralizado por un rato hasta que el ave volteó y me eché a correr al cuarto de mi abuela. Incluso ella se espantó porque me vio muy pálido. Me preguntó qué era lo que había ocurrido y le dije lo que había visto, que había algo muy feo allá en el cerro. Ella solamente se limitó a abrazarme y después me quedé dormido profundamente. Como a los 2 meses salimos de nuevo todos a jugar y vimos que enfrente de aquel árbol donde estaba el columpio había una especie de plato con una piedra con ojos. Era como una especie de fetiche vudú. También había una que otra manzana y una hoja que decía algo, pero decidimos no hacerle mucho caso. Seguimos jugando hasta que anocheció y decidimos meternos a la casa. Mi prima pequeña comenzó a señalar hacia unos matorrales que estaban cerca del cerro, y notamos que ahí estaba esa ave enorme, pero esta vez era mucho más espantosa que las veces anteriores. Corrimos como pudimos para meternos a la casa y más tarde escuchábamos que nos tocaban y nos arañaban la ventana. Le contamos a nuestros padres y en esta ocasión sí nos creyeron. Tanto así que pusieron tijeras abiertas debajo de la cama y en la puerta para espantarlas. Y fue de esa manera que nos dejaron de molestar a aquellas brujas. Aprovecho para mandar un saludo cordial a Martín Sebastián y a la señora Hilda, que también están muy atentos a los videos del canal. Relato anónimo. Hace aproximadamente 6 años estaba embarazada y rondaba los 7 meses, y también vivía en la casa de mis suegros. Por las noches me levantaba al baño y tenía que atravesar todo el patio para poder llegar a este. Mi suegra siempre me decía que no saliera en la madrugada porque según sus creencias me podía dar un aire. Pero una noche sí que salí. Al estar en el baño noté que eran las 12:47. Volví rápidamente al cuarto pero sentí de que había pasado mucho tiempo desde que había vuelto. Abrí los ojos y noté que había una sombra negra a los pies de la cama. Parecía como si me estuviera observando y hablara conmigo. Todo eso era muy raro. Recuerdo que me decía que no nos conocíamos aún. De pronto sentí un bulto pesado sobre mí y quise rezar, pero definitivamente no podía. Yo siempre rezo antes de dormir, pero en ese momento no recordaba oración alguna. Entonces le hablé a mi abuela que murió cuando yo tenía 11 años. En ese momento se escuchó como si algo hubiera azotado en el piso y me puse a gritar como loca. Mi esposo se despertó enseguida y prendió la luz y me preguntó qué era lo que tenía, y yo le comencé a platicar todo lo que había pasado. Él me contestó de que quería despertarse, pero por alguna razón le costaba abrir los ojos. Y no fue hasta que escuchó los gritos hasta que por fin pudo despertar. Teníamos un reloj frente a la cama y al mirar la hora eran las 12:55. Habían pasado muy pocos minutos desde que había ido al baño. Esa noche nos quedamos con la luz encendida. Al otro día mi suegra me regañó diciéndome que no debía salir al baño por la noche, ya que las brujas buscan mucho a las mujeres embarazadas. Al nacer mi hijo me dio miedo de llevarlo a la casa de mi suegra por todo lo que había pasado. Así que decidí pasar unos días en la casa de mis padres que vivían cerca de Montalbán, de la cual también se cuenta que es una zona muy pesada. Cuando mi bebé tenía como 3 días de nacido me paré en la madrugada a darle de pecho y me volví a acostar.
De igual manera sentí que había pasado mucho rato cuando noté frente a la cama un bulto negro, y vi cómo éste subía y levantaba a mi bebé. También veía cómo lo mecía. Yo por más que quería gritar no podía. Recordé que la última vez le había hablado a mi abuela e hice lo mismo, y vi cómo esta cosa soltó a mi bebé, quien se puso a llorar y mi esposo se despertó de inmediato. Le dije lo que había pasado en ese momento y también llegó mi hermano del trabajo. A él le tocaba el turno de la noche y notó que los perros estaban muy alborotados. Él los trató de calmar pero no dejaban de ladrar. Entró a la casa y le contamos lo que había pasado y él le dio un cigarro a mi esposo y le dijo que echara humo por todo el cuarto. Al otro día mi madre roció agua bendita en el cuarto y me dio unas tijeras y un espejo, las cuales me dijo que colocara bajo la almohada de mi bebé. Desde ese día, gracias a Dios, no nos ha vuelto a pasar nada, y hasta la fecha le doy gracias a mi abuela que aunque ya no esté con nosotros nos sigue protegiendo. Mil gracias por escuchar mi historia. Historia compartida por Andrés Overo Bravo. Esta historia me la contó mi vecino Diberto. Actualmente vivo en un pequeño pueblo llamado Pacasmayo, lugar ubicado en las costas de Perú. Cuando llegamos con mi familia empezamos a sentir al instante una energía negativa. La verdad es que me sentía algo incómodo, pero mis padres son católicos y siempre me acostumbraron a andar con un rosario en la mano. Con el paso del tiempo nos hicimos amigos de nuestro vecino que tiene una tienda al lado de nuestra casa. Una noche estábamos conversando y me atreví a preguntarle quién había habitado anteriormente en nuestra casa, ya que como mencioné antes sentíamos una energía muy mala alrededor de esta, a lo cual me respondió lo siguiente. Ay, vecino, en primer lugar, donde vives ahora se encontraba habitado por un brujo que practicaba la magia negra, pero eso no es nada. Aquí existió la brujería y las transformaciones de animales. Mi vecino me contó que en la época de la guerra Chile-Perú en el puerto de Pacasmayo se convirtió en una zona de muerte, y la mayor parte del lugar se volvió un cementerio. Y ahí me empezó a relatar lo que le había sucedido por allá en los años 50. Pacasmayo era un pueblo poco habitado y no había luz por las noches, por lo que a eso de las 8 todos estaban ya en sus casas. Me contó que su mamá estaba embarazada del último de sus hermanos en ese tiempo. Una noche le empezaron a dar los dolores de parto y en ese tiempo no había médicos en ese sitio. Solamente había una partera que lamentablemente se encontraba muy lejos de su casa. Al ver sufrir a su madre, él como hijo mayor se decidió ir por la partera. Al llegar a una esquina vio como un pato enorme agitaba sus alas como queriendo emprender el vuelo. El pato, al notar su presencia, se elevó en los cielos y le dijo, «Corre cuanto puedas». Este empezó a reírse de una manera burlesca. Ni corto ni perezoso, mi vecino agarró carrera sin parar hasta llegar a la casa de la partera. Tocó con tanta desesperación que la partera salió asustada, y al ver a mi vecino pálido lo hizo pasar y le preguntó qué había ocurrido. Él no podía hablar palabra alguna debido al shock que tenía. Cuando se tranquilizó le contó lo sucedido a la partera y ésta le respondió, «Niño, qué suerte has tenido. Hubo muchas pérdidas de niños en este lugar. Él es el brujo Santos, y se lleva a los niños para ofrecer su alma al diablo. Además que se puede transformar en cualquier animal y es famoso por practicar una magia negra muy efectiva. Ahora no podrás salir de tu casa porque te tiene en la mira». Durante muchos días no pudo dormir debido a que tenía pesadillas constantes con aquel brujo. Su padre al verlo así se acercó y le preguntó qué pasaba. Obviamente le contó todo y decidió por llevarlo a limpiarse del susto. ¿Cuál fue la sorpresa que fue llevado con el mismísimo brujo Santos? Cuando lo vio se rió de la misma manera que aquel pato esa noche. Tal brujo resultó ser muy buen amigo de su padre. Santos le hizo pasar una habitación llena de velas y calaveras. Temblaba de miedo pero no podía decir nada. Entonces el brujo le dijo, «No te preocupes, eres hijo de mi amigo y compadre Juan, así que no te haré daño. Solamente no digas nada a tus padres de lo sucedido aquel día, si no te voy a atormentar más». Le dio de beber de una copa un líquido amargo y espeso que le quitó el susto, y desde ese día por fin estuvo en paz. Esta es la historia que me compartieron y espero que les haya gustado. Muchas gracias.
Relato compartido por Sharol Matamoros. Cuenta mi abuela que cuando ella era joven, como de unos 14 años, estaba viviendo en unión libre con mi abuelo, y se fueron a vivir más arriba de donde eran originalmente. Esto es en la ciudad de Nicaragua, en la finca llamada el Muelle Real Río Siquía, y todo lo que les contaré sucedió por esos rumbos. Resulta que al irse a vivir juntos no tenían ni la más mínima idea de cómo irían a dormir, pues el terreno no tenía casas y solamente había árboles frutales, un río, un caño y nada más. Improvisaron la dormida y así pasaron algunos días. Mi abuelo, al cual le gustaba el trago, la dejaba sola por días. Por suerte mi abuela tenía una pareja que la frecuentaba y como buenos amigos la llegaban a acompañar cada semana. Como los 2 meses miraron llegar a una pareja y 2 muchachos. La muchacha no tendría más de 15 años y el niño como 9. La señora tal vez tendría unos 40 años y el señor tenía casi la misma edad. Ellos vivían en otro terreno, el cual era separado por un río. En un principio ellos se pusieron contentos porque pensaron de que ya no estarían solos, pero con el tiempo se enteraron de que la señora practicaba magia negra y era conocida por ser una bruja. Dice mi abuela que cierta ocasión estaban adentro de la casa comiendo cuando de pronto escucharon un ruido como de algo que se estaba partiendo, seguido de unos gritos tan fuertes que el estruendo se escuchaba al otro lado del río. Ellos asustados salieron de la casa para ver qué sucedía y fue grande su sorpresa al ver que el viejo perseguía a alguien con un machete en mano. Mi abuela, que era miedosa, le dijo a sus compadres que se metieran rápidamente a la casa, pero el compadre con valor tomó su rifle y les dijo a las 2 mujeres que nadie se acercaría a la casa, al menos no mientras tuviera el rifle en la mano. Así pasaron las horas, pero fue más la curiosidad y les dio por cruzar el río, así que tomaron el bote y comenzaron a cruzarlo. Llegando al lugar de los hechos, lo que vieron fue a la señora boca abajo con el cráneo partido en 2. Parte del cerebro estaba esparcido por la pared y todo el piso. La escena era muy grotesca. La muchacha corriendo abraza a mi abuela pidiéndole que se quedara con ella y que le ayudara a velar a la muerta. Entre lágrimas le confiesa que fue su propio padre quien había matado a su madre. Mi abuela temerosa le dice que no se podía quedar ya que ese hombre seguramente iba a llegar y que también los mataría a todos. Pero el compadre de buen corazón le dice a la muchacha que la pueden velar en la casa de él. El compadre se fue y a los minutos comienza a llegar la gente en búsqueda de la muerta. Llegaron a la casa de esta y se comenzó a regar la noticia de que doña Ramona había muerto. Cuando estaban velándola dicen que le pusieron un pañuelo sobre el rostro para que nadie mirara la forma como había quedado, pero una señora quiso verla por última vez y levantó el pañuelo, y qué susto se llevó al ver que su rostro le había cambiado por completo. Mi abuela cuenta que a todo el mundo le dio curiosidad y se acercó para verla, y me jura que el rostro de doña Ramona era como la cara de un caballo. Después de todo ese acontecimiento, la muchacha le contó a mi abuela que ella estaba en la cocina porque iban a hornear pan para la venta. Estaba amasando como le había indicado su mamá cuando escuchó que le dijo a su papá que le dolía la nuca, que no sabía por qué, pero que sentía un dolor inmenso sobre esta. La muchacha curiosa dejó de hacer lo que hacía y comenzó a espiar sobre la rendija de la pared, y miró cómo el papá le comenzó a dar masajes a doña Ramona. Quedó impactada cuando sin ninguna razón aparente tomó un machete y le dejó ir un machetazo en el cráneo. Ella gritó y el papá se dio cuenta que lo vio y la comenzó a perseguir. Y como pudo, esta se escondió entre los matorrales. Platica que escuchaba que le decía que saliera y que ya la había visto, y que ahora ella era la siguiente. Que ya sabía dónde estaba, pero ella solamente rezaba y rezaba para que su padre no la encontrara. Así pasaron media hora hasta que ya no se escuchaba nada y entonces salió de su escondite y espiando entre las rendijas solamente miró que el padre estaba bebiendo sangre del suelo. Se encontraba agachado tomando la sangre que había derramado doña Ramona. Después de que bebió tanto como pudo, entró al cuarto y se llevó los libros de brujería que la mujer tenía. Del niño no se supo nada más. Tampoco se supo si lo mató o sobrevivió. Igual la muchacha le contó a mi abuela que había veces que la mamá salía montaña adentro y demoraba horas. Pero antes de irse ella le indicaba al niño que si llegaba un pájaro negro que no lo dejara entrar a la casa, que lo corriera con una escoba y que en ningún momento lo dejara entrar. Cuenta ella que cuando doña Ramona se iba como a las 2 horas llegaba un pájaro negro pero grande, muy grande. El niño comenzaba a sacarlo con la escoba y se cansaba pero no lo dejaba entrar por nada del mundo. Casi a las 4 de la mañana volvía la madre pálida y blanca casi como si fuera un papel. Le decía al niño que encendiera una fogata porque tenía mucho frío, y hasta entonces se iba ese pájaro otra vez volando.
Ellas nunca supieron el porqué del pájaro ni a qué salía montaña adentro una vez a la semana la señora. Otra cosa que le dijo en vida a la hija era que cuando ella muriera le cortara el pulso del brazo derecho y le sacara lo que tenía dentro de este, y que por ningún motivo la enterraran así. El día que ella fue asesinada, entre sollozos le comentó a mi abuela lo que doña Ramona le había pedido. Mi abuela le dijo que cortara y le sacara eso, pero ella no quiso, más que nada por la forma en que ésta había muerto. Así fue enterrada doña Ramona con eso en su brazo y que quién sabe para qué sería. Nunca se lo dijo a su hija y solamente le pidió ese favor que desafortunadamente no fue complacido. Historia compartida por Diego Hernández. Mi padre me contó que un día andaba con mi madre y en ese entonces eran novios. Ellos andaban en Manzanillo ya que a mi padre le gustaba ir mucho a ese sitio, ya que allá pasó gran parte de su juventud y tenía muchas amistades. El caso es que mi madre pasó a ver una amiga a casa de una persona y mi padre quedó fuera de la calle esperándola. Mientras él esperaba, decidió dar una vuelta en la misma calle. En eso se dio cuenta de que había un bulto de tierra y ramas y sobre este estaba parado un guajolote. Mi padre se le quedó viendo y en ese entonces era muy atrabancado y siempre cargaba con una navaja. Así que se le acercó con la intención de picar al pobre animal. En cuanto le tiró el navajazo, el animal volteó a verlo de una manera muy penetrante y con los ojos rojos. Entonces él sintió como si algo le hubiera detenido la mano y de pronto la navaja estaba muy caliente, así que decidió soltarla y echarse a correr. Él me dijo que según eso parecía ser un guajolote, pero que probablemente era una especie de bruja o nahual. Soy Karim y tengo 20 años. Quiero compartir la experiencia más fuerte que he vivido. Soy originaria del Estado de México y vivo en un pueblo llamado San Jerónimo, el cual pertenece al municipio de Tecámac. Lo que les voy a contar es una experiencia con una bruja. Esto ocurrió hace más de un año cuando mi prima tenía a su bebé de 3 meses. Mi tía vive cerca de una barranca muy profunda que le llaman el Yacacal. También se encuentra cerca del panteón del pueblo, pero a pesar de que llevan años viviendo ahí nunca le ha pasado nada como lo que les pasó en esos días. Un día mi madre y yo fuimos a verla a su negocio que estaba cerca del centro, y entre la plática le dijo mi mamá que una bruja los andaba molestando. Decía que por las noches se escuchaba cómo caminaban por las láminas, que algo se azotaba y se escuchaba una clase de chillido, además que los perros de la calle ladraban y aullaban constantemente. También comentaba que la hija de mi prima empezaba a llorar por las noches y no paraba de hacerlo. Nos dijo que eso ya llevaba más de 4 días asustándolos y que ya habían hecho de todo. Poner tijeras en forma de cruz, echar agua bendita, rezar y poner santos en toda la casa. E inclusive había ido una señora a ayudarlos que supuestamente sabía del tema. Nosotros como somos cristianos no creemos en imágenes, por lo cual mi mamá le dijo: «Ay Rosy, se andan queriendo chupar a tu nieta. Te he dicho cómo le ores a Dios y le pidas en las noches antes de acostarte. Lee el libro de los Salmos con toda tu familia y pónganse a orar todos juntos». La plática sobre la bruja concluyó y empezaron a charlar de otro tema. Nosotros nos fuimos y una vez estando en la casa le pregunté a mi madre que si las cosas no se solucionaban con mi tía tal vez me podría ir a quedarme a su casa. Mi madre me dijo que con eso no se juega, que es como seguirle el juego al diablo. Pero yo seguía insistente puesto que me encanta todo el tema sobre terror y fantasmas. Al día siguiente mi madre decidió llamar a mi tía para saber cómo iban las cosas, pero mi tía le dijo que no habían hecho nada porque se habían quedado dormidos. Pero que durante la madrugada se volvió a escuchar que alguien quería entrar y la bebé no paraba de llorar. Mi madre le dijo que más tarde iría a verla, y entonces aproveché para pedirle permiso para que me dejara quedar en la casa de mi tía. Ella solamente me dijo: «Allá tú si se apodera de ti el enemigo». Yo solamente me reí y le dije que no me daban miedo ese tipo de cosas. Llegó la tarde y nos fuimos a la casa de mi tía. Yo llevaba mi maleta como si fuera a divertirme y le dije a mi tía que me iba a quedar porque quería escuchar a la dichosa bruja. Mi prima que estaba en el lugar me dijo que eso no era algo divertido, que supuestamente cuando la escuchara probablemente me iba a hacer pipí encima.
Me empecé a reír y le dije bromeando que tal vez me iba a poner el pañal de su hija y a ver si así me chupaba la bruja a mí. Mi mamá se fue y me quedé con mi tía. En lo que llegaba la noche veíamos películas y comíamos comida chatarra. Igual yo le seguía preguntando sobre lo ocurrido en las noches pasadas. Ella me dijo que como ya todos tenían miedo se iban a dormir a su cuarto con ella, porque ya nadie quería estar solo en su cuarto. Entonces le dije que yo dormiría en la sala. Mi primo alcanzó a escucharme y me dijo: no creo que aguantes. Tan solo cuando escuches cómo caminan sobre las láminas vas a correr al cuarto de mi madre. Seguimos platicando y vimos que ya estaba oscureciendo y en eso llegó mi tío y me preguntó: ¿y ahora qué, hija? ¿Y ese milagro que estás por aquí? Yo le respondí en tono burlón que había llegado a cazar brujas. No digas eso, que cuando escuches vas a salir corriendo de la casa. Yo dentro de mí me decía que qué exagerados eran, y en eso cada quien se fue a dormir. Yo me quedé en la sala escuchando música, mi prima se fue al cuarto de mis tíos y mi primo se quedó en su cuarto. No supe en qué momento me quedé dormida, pero lo que recuerdo es que de la nada me desperté. Mi teléfono estaba apagado y se le había acabado la pila porque me había dormido escuchando música. Tardé como 10 minutos en volver a conciliar el sueño cuando empecé a escuchar cómo rascaban en el techo. Yo pensé que era el perro de mi tía, pero luego recordé que el perro estaba abajo y que no había modo de que subiera a rascar el techo. En ese momento supe de que ya había empezado todo. Después escuché como una clase de silbido, no sé qué era, pero ya me empezaban a asustar. Cuando quise volver a dormir me empezó lo más feo. Se escuchaba como si quisieran entrar por una parte del techo donde había láminas. En eso mi tía salió y me preguntó si me encontraba bien. Yo le contesté que sí, y todo se tornó más feo cuando escuchamos cómo saltaban sobre las láminas y cómo se escuchaban aleteos. En eso pareció que un viento había jalado la lámina y luego la soltó. Nosotros gritamos porque pensamos que esa cosa se iba a meter a la casa. Tanto yo como mi tía empezamos a orar en voz alta. Por un momento todo quedó en silencio y pensamos que la maldita bruja se había ido, pero en eso escuchamos cómo aventó la puerta de la entrada y ésta se abrió. Mi prima empezó a gritar y su bebé comenzaba a llorar sin parar y yo no sabía qué hacer. Realmente me estaba muriendo del susto, pero seguía orando. En eso mi tío se armó de valor y salió con un machete en mano y gritó en voz alta: ya me hartaste y no te tengo miedo. Se subió al techo y empezó a dar machetazos y gritar maldiciones hacia aquella bruja. Nosotros abajo seguíamos orando y en eso le dije a mi tía que me prestara su Biblia. Me acordé de los salmos que había dicho mi madre y los empecé a leer en voz alta y fuerte. En eso mi tío bajó corriendo y dijo que esa cosa era asquerosa y que chillaba de una manera horrible, que luego saltó hacia una nopalera y que ahí se perdió. No sé si todo pasó por las oraciones o porque mi tío había subido a dar de machetazos. Realmente no lo sabemos. Al amanecer todos desayunábamos y mi tío nos contaba una y otra vez cómo es que le había visto y seguía como espantado. Dice que jamás se le va a olvidar esa experiencia. Más tarde le llamé a mi madre y fue por mí y de paso ella oró y ungió la casa con aceite. Le dije a mi tía que siguiera leyendo los salmos y así lo hizo, porque cuando fuimos a verla de nuevo nos contó de que esa bruja ya no los había ido a molestar. A mí me quedó la experiencia de que las brujas existen, y que todo lo que cuentan respecto a ellas es real.